Acompáñenme a ver si tengo la paciencia suficiente para cubrir esta casita de madera con cuentas, chaquiras y delicas Miyuki. Mi intención es cubrir completamente la casita con cuentas, o al menos intentarlo. Pared número 1. Empecé este proyecto en noviembre del 2024. Para el fondo de esta pared usé un mix de todas mis cuentas blancas. El tema para esta casita son flores, y este es el diseño para la pared número 1. Como vaya avanzando el video, les voy a estar mostrando el sketch de cada pared para que puedan ver cómo fue cambiando a través de los meses, ya que sí tuvo varios cambios. Cuando por fin terminé este lado, no estuve muy contenta con el resultado, tanto que tuve que buscar motivación e inspiración por casi 2 meses para poder continuar. Lo que no me gustó y me arrepentí fue que hice el fondo color blanco, pero ya tenía todas las cuentas pegadas, así que ni modo, tuve que aceptar mi error y continuar. La fachada de la casa era la parte más importante, así que decidí dejarla para el último, ya que no estaba muy conforme con el diseño. Pared número 2. Hice lo mismo que con la pared número 1, usé un mix de todas mis cuentas en tonos azul cielo. En esta ocasión sí usé hilo y aguja para crear un borde a los lados de la pared, para que me quedaran un poquito más derecho y fuera más fácil de rellenar. Lo único que cambié del sketch original fueron los círculos, que los cambié por corazones. Cuando terminé este lado o pared, mi motivación por continuar aumentó un poquito más. Me gustó mucho la combinación de colores que usé y esta terminó siendo mi flor favorita de la casa. Pared número 3. La pared número 3 fue la que casi cambió por completo al sketch original. Y aunque me gustaba mucho la idea original y me tomó tiempo tomar esta decisión de que si lo cambiaba o no, decidí cambiar el fondo negro al verde, porque ya no me gustaba la combinación de colores que tenía para las paredes, blanco, azul y negro. También decidí cambiar la flor de color. Esta flor era la más complicada de hacer y decidí usar un mix de todas mis cuentas moradas para poder crear una división entre los pétalos. Otro de los problemas que tuve fue que no me gustó cómo me quedó el centro de la flor, así que decidí remover todas las cuentas color café y cambiarlas por un amarillo dorado, pero tampoco me gustó, así que tuve que quitarlas junto con las verdes y hacerlo completamente amarillo, y me gustó muchísimo más así. El techo. El techo también cambió drásticamente de color y diseño, ya que originalmente iba a ser todo verde, pero ya tenía una pared verde, así que decidí cambiarlo. Y no sé qué estaba pensando cuando se me ocurrió este diseño, porque fue la parte más tediosa y la parte que más tiempo me tomó terminar. Para mí recoger las cuentas con hilo y aguja lleva muchísimo más tiempo que con un palillo de dientes. Mi intención original era usar puros tonos anaranjados, pero estos dos eran muy parecidos y no tenía mucha variedad en cuentas en tonos anaranjados, así que decidí removerlo y añadir el color amarillo. Y hasta el día de hoy no puedo decidir si este diseño le queda a la casita o está fuera de lugar. Déjenme su opinión en los comentarios, si le queda o no le queda, si le da o no le da. Para el techito de la ventana estoy usando cuentas tila y me da pena decirlo, pero este fue todo el progreso que tuve en marzo. Este espacio de aquí se veía un poquito solo, así que se me ocurrió crear una macetita de flores. Quería crear una ilusión de 3D, así que le pegué esta maderita para que resaltara un poquito más hacia el frente. Estas son las florecitas que usé y me encantó cómo me quedó.
la base de la casa, la cual olvidé por completo su existencia y no había pensado en un color o diseño. Al final escogí lo más simple y lo más obvio, el color verde. Primero intenté cuentas tila, pero no tengo mucha variedad de tonos verdes y no me gustó cómo se veía. Y luego traté con estas cuentas brillosas, pero como la casa no tiene mucho brillo, se me hizo que no le quedaban. Así que mi última opción eran estas cuentas verdes. El problema es que tenía que recogerlas una por una de estos dos contenedores. Y no sabía si iba a tener lo suficiente para cubrir la base, porque ya las había usado en la pared número 3. Pero afortunadamente sí me alcanzó. Como perdí la manija de la puerta, se me ocurrió reemplazarla con una flor. Y pues como es una casa de flores, me pareció una idea maravillosa. Las ventanas. Decisiones, decisiones. Este fue otro de mis dilemas. No sabía si usar cuentas tila o cuentas regulares. Escogí las cuentas tilas. Usé morada, rosa y rojo para que combinaran con las florecitas. El borde de la casa. Por falta de presupuesto y material, solo pude hacer el frente de la casa y pintar el resto, ya que las cuentas tilas son más costosas que las cuentas regulares, y parte de mi reto personal era usar solo lo que tengo y no invertir dinero. Este es el sketch original de la fachada de la casa, y como pueden ver, también tuvo unos cambios. Y aquí está el resultado final comparado con mi visión original. Aquí les dejo un close-up para que puedan apreciar las cuentas que usé y el esfuerzo que me tomó terminar esta casita. Me gustó muchísimo cómo me quedó y definitivamente lo voy a volver a hacer. Díganme en los comentarios cuál fue su parte favorita, si los cambios que le hice estuvieron bien o estuvieron mal. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.